Que Dios te bendiga de una manera especial una vez más en el nombre poderoso de Jesús. Bienvenido a este su canal, Apasionados por su presencia. En esta ocasión tenemos una enseñanza de parte de Dios que sabemos que va a edificar tu vida como edificó la mía. Mi nombre es Carlos Misael, siervo de Dios por su misericordia. Y este es un canal que nació en el corazón de Dios y donde siempre recibirás una palabra de fortaleza, guiado por el Espíritu Santo. Amén. Así que sin más preámbulos, hoy tenemos una enseñanza muy importante y quiero que te quede hasta el final y puedas recibir esta palabra que Dios tiene para tu vida. Vamos a estar hablando sobre la oración de Daniel. El tema que tenemos es una oración que trae respuesta. Para eso vamos a ver Daniel capítulo 9, verso 23. A ver qué dice, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice: al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Ahora vamos a ver qué dice el capítulo 10, verso 12. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Amén. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Padre mío. Háblanos, ministranos. Señor, mira a las personas que van a ver este video, Señor. Que seas tú ministrando a su vida, hablando a sus corazones. Padre, que seas tú glorificándote en ellos y que puedan entender, Dios mío, lo que tú quieres darle en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Lo primero que vemos es que en el verso 23 vemos cómo el ángel Gabriel habla con Daniel y le dice que desde el principio de sus ruegos a él se le fue dada la orden para traer la respuesta que Daniel estaba esperando. Cuando vamos al verso 12, vamos a ver unas cualidades, unas características que Daniel tiene o que Daniel aplica para que Dios mande su ángel inmediatamente. Lo primero que vemos es que dice que desde que Daniel dispuso su corazón a entender, a comprender, allí salió del cielo la respuesta que Daniel estaba esperando. Porque no se trata de solo orar, porque por más que oremos, en nuestra vida debe de haber una característica o un fruto que haga que Dios traiga la respuesta. De nada nos sirve orar y no dar frutos que agraden a Dios. Así no serán contestadas las respuestas. Pero la Biblia dice, donde leímos en el verso 23, que Daniel rogaba a Dios por una respuesta, pero que también dispuso su corazón para entender. Y quiero hablar de 7 características que hacen que la oración traiga respuesta de Dios para tu vida. 7 características que tenía Daniel, que a él le funcionaron para que la respuesta de Dios llegara sobre su vida. Lo primero que vemos es que Daniel era un hombre de obediencias. Daniel era un hombre que caminaba en obediencia a Dios. Lo vemos porque no se contaminó con la comida del rey. Mientras otros se comían la comida del rey, Daniel comía legumbres por estar en obediencia al Dios que le servía. Esa es una de las características que tú y yo debemos de tener para recibir la respuesta que estamos esperando de parte de Dios. Debe de haber obediencia como la tenía Daniel. Número 2, Daniel dedicaba tiempo a la oración. Quiero hacer un paréntesis aquí. La Biblia dice que Daniel oraba 3 veces al día. Pero también dice la Biblia que Daniel fue puesto como gobernador. Es decir, una persona que tenía ese cargo tenía muchas cosas que hacer. Pero sin embargo, Daniel sacaba 3 momentos del día para conectarse con Dios. Si hoy en día estamos viendo personas que quieren recibir una respuesta de Dios, pero no sacan tiempo suficiente para estar con Dios, porque Satanás ha trabajado finamente para que los afanes nos ahoguen y no podamos sacar tiempo para conectarnos con Dios. Pero la Biblia dice que Daniel sacaba
tiempo para estar 3 veces al día con el Señor. Esa es una de las características que hizo que Daniel recibiera respuesta y victoria, y que hizo que Dios enviara a su ángel para hablarle a Daniel. Sabes, sacaba tiempo. Tienes que sacar tiempo para conectarte con Dios. Número 3. Daniel ponía la oración en primer lugar sin importar lo que pasara. Oye, ¿por qué? La Biblia dice que a Daniel, que los sátrapas levantaron un edicto. Este edicto decía que el que orara a Dios, que el que le rogara a su Dios, iba a ser echado en el foso de los leones. A Daniel se le dice que este edicto existe. Pero a mí me impacta ver cómo, a pesar de que Daniel está viendo el peligro de conectarse con Dios, porque si se conectaba con Dios lo iban a echar en el foso de los leones. Él, sabiendo este peligro, él sabiendo este problema, la Biblia dice que entró como de costumbre a su habitación, abrió la ventana y comenzó a orar a Dios. Esto habla de alguien que, a pesar de que la circunstancia sea contraria, que a pesar de que la circunstancia sea difícil, él no olvida, él le da prioridad a la oración. Porque hay personas que al recibir noticias, ciertas noticias, ellos ya no le dan prioridad a la oración. Pero Daniel, aún viendo que había un peligro, aún viendo que era difícil, aún sabiendo que había unos leones que podían comérselo, él nunca dejó de orar. No, espérate. Nunca dejes de orar a pesar de que la circunstancia sea contraria. Esa es una de las características que tú y yo debemos de tener. Poner la oración como prioridad, sin importar que lo que nos rodea sea contrario. Lo que le va a dar vida a tu vida es la oración, mía. Es poner la oración en primer lugar, como lo hacía Daniel, a pesar del peligro. Número 4. Daniel tenía un alto nivel de humillación. Wow, esto es tremendo. La oración, Daniel era un hombre que era humilde. Escucha por qué. En el capítulo 9 usted va a ver cómo Daniel se humilló delante de Dios orando por su pueblo. Pero en esa oración él reconoce que él también es pecador. Eso habla de alguien que tiene humillación delante de Dios. También la Biblia dice que cuando el rey Nabucodonosor soñó un sueño y nadie se lo podía interpretar, Daniel se lo interpretó, pero él siempre decía que fue Dios que lo ayudó a interpretar ese sueño. Fue Dios quien lo interpretó. Es decir, él era demasiado humilde. Él nunca se tomaba el atrevimiento de decir fui yo que te lo interpreté, sino que él ponía a Dios en primer lugar. Y cuando hace la oración por su pueblo, él se humilla. Dios está buscando gente que se humille. La Biblia dice en Mateo 23:12 que el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Pero también dicen los salmos que al humilde Dios lo mira de cerca y al altivo de lejos. Mi alma adora a Dios. Y una de las características que le dio la respuesta de Dios para Daniel es que Daniel era un hombre humilde. Y esa es una de las características que nosotros debemos de aplicar. Tiene que haber humildad para que podamos recibir de parte de Dios aquella petición que estamos pidiendo. Yo le pido al Señor que puedas aplicar esto a tu vida y que podamos aplicarlo. Y yo te aseguro que tendrás respuesta de parte de Dios. Número 5. Daniel disponía su corazón a entender. En el verso 12 donde leímos, dice que desde que Daniel dispuso su corazón a entender, su respuesta recibió la respuesta. No podemos ir a orar sin entendimiento. Necesitamos disponer nuestro corazón a entender lo que Dios quiere de nosotros, a entender lo que Dios demanda, a entender lo que Dios está pidiendo de nosotros. La Biblia dice que Daniel dispuso su corazón. Es decir, la palabra disponer es aquí está, haz como tú quieras. Él dispuso ese corazón para que Dios le diera la respuesta con la sabiduría del Espíritu Santo y no con la de él. Así que debemos de poner nuestro corazón dispuesto para entender cómo Dios quiere hablarnos y para entender el propósito de Dios con nuestra vida. Entonces la respuesta llegará. Yo no puedo ir a orar y no entender, porque orar es un diálogo con Dios.
Y cuando tú hablas con una persona, tú quieres entenderlo cuando te está explicando algo. Desde que tú dispones el corazón para entender a esa persona, tú vas a aprender. Entonces, ¿cuánto más no con el Señor? Tú debes disponer tu corazón para que Dios te enseñe, mi alma de Dios, lo que Él quiere enseñarte y lo que tú estás dispuesto a recibir. Ay, Samaya. Yo no sé si alguien está agarrando esta palabra. Dispón tu corazón para entender al Todopoderoso, para entender lo que Él te quiere decir, porque a Dios nunca lo vamos a comprender, porque Dios obra por sendero misterioso. Pero si tú te dispones a entender la respuesta de Dios, entonces sabrás qué hacer cuando la petición sea contestada. Número 6. Daniel tenía perseverancia en la oración. Wow, esto es, sí, porque hay gente que ora un día y ya no, el siguiente día no ora y la semana que viene es que ora. Esto no se trata de esto. Daniel tenía perseverancia en la oración. Dice la Biblia que duró 21 días. Fue 21 días, porque la respuesta de Dios salió al principio, de una vez salió, desde que él dispuso su corazón a entender. El problema fue que el príncipe de Persia se interpuso para que el ángel trayera la respuesta a Daniel. Dice que 21 días Daniel estaba allí perseverando, orando, esperando la respuesta de Dios. Fíjate cómo salió el primer día, pero después de 21 días que la respuesta llega. ¿Sabes por qué? Porque cuando hay respuestas para tu vida, el ataque va a venir para que tú no recibas esa respuesta. Pero ¿dónde está la clave? Cuando perseveras en la oración. Si tienes 2 días, 3 días, 15 días orando y no has recibido la respuesta, tu mejor accionar es seguir perseverando, no dejar de perseverar, porque si dejas de perseverar, entonces no recibirás la respuesta. Yo me imagino como Dios mirando a Daniel de rodillas, viendo que el ángel que trae la respuesta está batallando. Dios envió al arcángel, Dios envió a Miguel a pelear para que el otro ángel trayera la respuesta a Daniel. ¿Te estás dando cuenta de lo que hace una gente que persevera? Mueve la mano de Dios, mueve los ángeles a su favor cuando persevera. Cristo dijo que persevera hasta el fin será salvo, hablando de perseverancia. Hablando también de una parábola de la viuda injusta, de la viuda y el juez injusto. Esta viuda, cómo perseveraba, y el juez, aunque no tenía a Dios y aunque no temía al Señor, le contestó la petición a causa de su perseverancia. No sé por lo que estás orando, no sé por lo que estás pidiendo, pero necesitas seguir perseverando. No puedes quedarte allí. Necesitas seguir perseverando hasta recibir la respuesta, porque es que tú no sabes si la respuesta está en los aires y tú desististe. Si tú desististe, ¿sabes algo? La respuesta no llega. Pero si como Daniel te mantienes de rodillas, créeme que vas a recibir la respuesta. Lai, Samai. Alguien tiene que adorar a Dios en esta hora. Termino. Número 7. Llevaba todo a las manos de Dios. Él llevaba todas las cosas delante de Dios. Todos sus movimientos los llevaba delante de Dios. Todo lo que vayas a hacer, todo lo que vayas a emprender, todo lo que quieras, no sé, realizar en tu vida, sea secular o sea espiritual, tienes que llevarlo delante de la presencia de Dios. Estas 7 características le dieron a Daniel una victoria en cuanto a sus oraciones. Termino. Número 1, Daniel era obediente. Número 2, dedicaba tiempo a la oración. Número 3, Daniel ponía la oración en primer lugar. Número 4, Daniel tenía un alto nivel de humillación. Número 5, Daniel disponía su corazón a entender. Número 6, Daniel tenía perseverancia en la oración. Y número 7, todo lo llevaba a las manos de Dios. Estas 7 características lo hicieron un hombre victorioso en el Señor, y se le revelaron cosas demasiado poderosas, demasiado grandes, que eran tan poderosas, que eran tan grandes las visiones que él tenía, que quedaba sin aliento, porque a él se le revelaron cosas poderosas, porque tenía estas características. ¿Quieres ver a Dios obrando en tu vida? Aplica estas características. Que Dios te bendiga de una manera especial. Levanta tu mano allí donde está. Padre, en el nombre de Jesús, clamo por ese hombre y esa mujer de Dios que está mirando esta palabra.
Yo te pido, Dios, que lo ayudes a perseverar en la oración. No sé lo que le estás pidiendo a Dios, pero en esta mañana te dice el Señor, sigue perseverando. Aplica estas características y vas a ver la victoria en tu vida. Padre mío, yo te pido que tu Espíritu Santo fortalezca a tu pueblo en el nombre poderoso de Jesús y que reciba la respuesta a causa de tu perseverancia. Que el Señor te cubra con la sangre de Cristo. Yo te pido que si está a tu alcance te suscribas a nuestro canal, compartas este video, le des un like y nos ayudes a seguir creciendo y a seguir avanzando en esta visión que ha nacido del corazón de Dios. Este es su canal, Apasionados por su Presencia. Que Dios le bendiga.